Estamos de vuelta nosotros aquí en Información y Análisis ya en el último bloque y justamente queremos compartir con el abogado Javier Llano Gil de la empresa Blindesa, que nos va a dar detalles un poco sobre un análisis que se viene dando en distintos espacios jurídicos, principalmente con esta noticia de la posible situación de reforma en el Código Laboral y que ha generado debates tal vez desde el desconocimiento y más desde la emocionalidad, diría yo, en algunos sectores sobre lo que va a implicar esta situación. Pero tenemos que abordar el tema de manera seria y tenemos que plantear un debate que nos lleve a reformas que sean realmente productivas para todos los sectores que hacen el crecimiento económico en nuestro país. Por eso queremos hablar también con los referentes para poner sobre la mesa de su mesa de trabajo estas opiniones. Javier, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Un gusto estar acá compartiendo contigo y con toda la teleaudiencia de 5 días. Realmente un placer estar acá y a las órdenes para lo que se precise. Bueno, hacía justamente una intro un poco también sobre el tema, no sé si escuchaste, ¿cómo tenemos que abordar este tema de la posibilidad de una reforma en el Código Laboral? Bueno, Juan Pablo, primeramente debemos decir que es un tema un tanto impopular, por decir de alguna manera, un poco difícil, ¿verdad?, de tratar, dado todos los escenarios que están involucrados en esto. Pero sí es altamente necesario y es imperativo tratar una reforma y una reestructuración de todo lo que sería la seguridad jurídica a nivel nacional. Más todavía con todo esto del grado de inversión, de que Paraguay, bueno, está como un foco de inversión internacional. Debemos trabajar de manera unida, ¿verdad? Todos los sectores, tanto empresarial como los colaboradores, como la sociedad civil en general y las autoridades en reforzar todo el ordenamiento jurídico nacional, en mejorar este ordenamiento y en que realmente la justicia sea justicia, ¿verdad? Es algo esencial a la hora de trabajar en un crecimiento orgánico y mantenido de la sociedad y bueno, de todo el país, ¿verdad? Ahora, Javier, ¿se pudo haber malinterpretado algunas expresiones, crees vos? ¿Qué es lo que pasó? Por eso ha generado tanto escozor esta posibilidad, esta idea. Y es que realmente, Juan Pablo, lo que ocurre es que se da una cuestión un poco, tipo una cuestión crispada, digamos, ¿verdad? De varios sectores y de también intereses de partes, ¿verdad? Pero principalmente acá lo que hay que entender es que estamos todos en un mismo barco, es decir, tanto empleadores como colaboradores están en el mismo barco, que es la producción de riqueza, la generación de puestos de trabajo y el avance de la sociedad como tal. Es decir, ninguna de las partes funciona sin la otra. Y la realidad que nos encontramos hoy en día, con la que nos encontramos hoy en día, Juan Pablo, y te puedo decir con conocimiento de causa, porque bueno, me toca asesorar empresas en el día a día y también lidiar con litigios laborales. Y lastimosamente no es la mayoría, pero sí hay casos, ¿verdad?, donde se mal utiliza toda la estructura jurídica laboral de manera a poder sacar cuestiones poco éticas y beneficios que no corresponden, ¿verdad? Hoy en día parece ficción, ¿verdad? Pero en el tribunal nos encontramos muy a menudo con escenarios donde empleados se dan simplemente por echados, ¿verdad? Y plantean una demanda de despido injustificado, simplemente dejan de ir a su puesto de trabajo y como se genera una especie de duda, digamos, y el principio procesal, ¿verdad? En lo que es derecho laboral, habla del indubio pro operario, que son siglas en latín, que significa en caso de duda a favor del trabajador. Entonces, de alguna manera, si hay algún tipo de duda, si fue o no despedido, ya directamente los jueces, que a mi criterio, no en su mayoría, ¿verdad?, pero que tienen una visión muy inquisitiva y muy retrógrada, ¿verdad?, aplican este principio de manera a poder beneficiar con sentencias judiciales situaciones que no corresponden. Y yo creo que fue muy claro en ese sentido el presidente y yo celebro que se esté tratando este tema, ¿verdad? Porque es algo que le perjudica a todos, a empleadores y también, como digo, al trabajador o al colaborador honesto que quiere realmente trabajar de manera tranquila, ¿verdad? Entonces se da esta situación, se da y se aplica.
y lastimosamente es un tema que realmente hay que trabajar no solamente en un cambio de la legislación laboral, ¿verdad? Sino que en un cambio de conciencia. Es decir, esos jueces y toda esa estructura laboral, en vez de tener una mentalidad inquisitiva, ya que, bueno, realmente las esencias de todo lo que es el código laboral viene ya de la época de la revolución industrial, donde, bueno, el industrial era un despiadado que abusaba y que no respetaba ciertas garantías, cosa que hoy en día ya no se da, ¿verdad? O sea, vivimos en un marco de legalidad y bueno, lo que hay que hacer es equilibrar nuevamente esa balanza y que realmente la diosa estrella, como el simbolismo de la justicia, sea ciega y que la balanza esté recta. Hoy en día se inclina la balanza muchas veces a favor de la gente que busca de alguna manera beneficiarse de una manera poco ética, ¿verdad? Con sentencias que no corresponden. Y lastimosamente eso es el pan de cada día, Juan Pablo. Me interesante poner sobre la mesa también esta mirada que estás planteando porque te toca trabajar de manera directa con el hecho de solucionar en muchos de los casos este problema que se pueda dar, ¿no? Pero que definitivamente tenemos que sentarnos a dialogar. ¿Por qué crees un poco que cuesta tanto llevar adelante el diálogo sin entrar en las emocionalidades, Javier? Y bueno, más que nada, Juan Pablo, yo creo que ahí hay intereses ya de sectores, ¿verdad? De repente de sectores que buscan ser más populistas o de repente buscar a través de empatizar, digamos, con el lado de los empleados, dar informaciones que son medias verdades, ¿verdad? Y realmente yo en mi día a día me doy cuenta que es una minoría la que busca este tipo de cuestiones y que debemos realmente tratarlas de manera seria, de manera madura, con todos los sectores de la sociedad, porque, como te digo, Juan Pablo, hoy día realmente es más lo que nos perjudica que lo que nos favorece este código laboral y sobre todo esta conciencia de ver al empresario como un despiadado que solamente busca su propio beneficio. Que si bien puede haber casos, ¿verdad? No hay que generalizar. eh, Son una minoría y bueno, así como digo, los empleados también tienen que trabajar unidos con el empleador porque esto es lo que hace realmente que se mantenga la estabilidad en el puesto de trabajo a largo plazo, la generación de riqueza, porque sabemos bien que si la industria, la empresa, no genera riqueza, ¿cómo podría pagar los salarios, verdad? ¿Cómo podría mantener esa estructura? Se vio en pandemia, Juan Pablo, donde muchísimos puestos de trabajo se vieron en riesgo y en jaque. Entonces, hoy en día tenemos que trabajar en una flexibilización y en una madurez del código laboral ya ayornados a estos nuevos tiempos, ¿verdad? Porque como digo, estos casos que te comenté en tribunales, por un empleado que saque una sentencia antojadiza y poco ética puede condenar a la empresa por sumas siderales y embargar bienes que ponen en riesgo cuántos cientos de otros puestos de trabajo de empleados que realmente quieren trabajar en condiciones justas, correctas, dentro de la normativa legal. Entonces, lo que hay que atacar realmente acá, Juan Pablo, y recalco y insisto en esto, es que podamos trabajar realmente unidas ambas partes y entender que somos parte de un mismo equipo, tanto empleadores como empleados, de manera a poder llevar adelante un crecimiento sostenido y sólido a largo plazo. Javier, me parece importante lo que nos estás aportando esta mañana. Celebro que podamos también, ¿por qué no?, seguir insistiendo en distintos debates y actores para poder seguir enriqueciendo esta cuestión que sí, coincido, necesitamos trabajar en una reforma, pero tal vez a veces en muchos de los casos lo que tenemos que abrir es un debate. Y ahí preguntarte por último, no sé si coincidís también en esa visión, que necesitamos sentarnos a hablar de manera seria sobre estos temas, ¿no? Totalmente, Juan Pablo. Yo estoy convencido de que el camino es justamente dialogar entre todos los sectores de la sociedad y entender que estamos todos subidos al mismo barco país, ¿verdad? Que lleva por nombre Paraguay. Entonces, trabajar juntos realmente en un crecimiento, que es lo que se vio de alguna manera hoy día, ¿verdad? Con llegar al grado de inversión, con estar como un hub de inversión a nivel internacional. Entonces, debemos realmente aprovechar esta ola de crecimiento
y fortalecer las instituciones jurídicas de manera justa, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta que la justicia debe ser igual y ecuánime para todos, no debe beneficiar a uno en demérito de otro. Y acá no es una cuestión de que siempre le beneficia al poderoso y que le perjudica al pobre, sino que muchas veces también, como el caso que te comento, ¿verdad? De repente empleados se benefician en pos de empresa, que no necesariamente tienen que ser los malos de la película, sino por el contrario, muchas veces se vio en pandemia, ¿verdad? Yo trabajé mucho, por ejemplo, con gremios como ACEPI, gente que está emprendiendo, que está trabajando, que la está remando y le cuesta realmente también ir adelante y encuentra estas problemáticas, Juan Pablo, de una ley laboral, de una legislación que no está acorde con la generación de empleo, con la generación de riqueza y con el crecimiento sostenido a largo plazo. Finalmente es una especie de perjuicio para todos, ¿verdad? No es que uno gana, el otro pierde, tenemos que entender de alguna manera que esto no es una lucha de uno contra otro, sino que es un sumar esfuerzo, invitar al diálogo y dialogar de manera madura, ¿verdad? Está bien, gracias. Tiempo, hasta una próxima. Gracias, Juan Pablo, a las órdenes, gran abrazo, saludos a toda la teleaudiencia y a tu equipo. Muchísimas gracias. Llano, presidente de Blindesa, hablando con nosotros también aquí, haciendo una reflexión sobre este tema del debate que nos genera también esta primera opinión que hizo el presidente sobre la posibilidad de una reforma en el ámbito laboral. La siguió también así el ministro de Economía y la ministra del Trabajo, y continúan también las repercusiones también ante este hecho. Pero como insistimos nosotros desde este espacio, tenemos que sentarnos a hablar de manera seria y madura sobre lo que implica también este abordaje. Nos estamos despidiendo, señores. Mañana a partir de las 8 estamos de vuelta en Información y Análisis, acompañando su primera jornada de trabajo de 8 a 11 por el canal 5 Días. Por supuesto, como siempre, al despedirnos, desearles la mejor de las jornadas. Hasta mañana.